Porque ya le vamos a dar la bienvenida a Claudio Fantini para ver cómo sigue su país por estas horas tras la elección de Javier Milei como presidente de todos los argentinos. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, Miguel. Un gusto saludarlos. El gusto, como siempre, es nuestro, Claudio, y te queremos preguntar qué otras señales ha dado el presidente electo por estas horas, por estos días, en este proceso de transición que se está realizando allí en tu país. Bueno, además de esta del Papa, que como señalaba Miguel, había sido catalogado de imbécil por el propio Javier Milei y también de representante del maligno. A esto hay que subrayarlo porque es una consideración muy oscura y además muy extrema, que se haya pasado a esto, a escuchar a Milei hablando de lo agradable que le resultó esta conversación con el Papa es una señal positiva. También es una señal positiva que haya invitado al presidente de Chile, Gabriel Boric, a su asunción presidencial y Gabriel Boric le ha dicho que sí, va a estar el presidente chileno. Hay una serie de gestos que muestran que tal vez hay un Javier Milei que se está deconstruyendo para reconstruirse, tiene que deconstruirse de lo que fue hasta hace poco, que es un activista mediático, fue un eficaz activista mediático, pero en ese rol se manejó en extremos, en exacerbación, en intolerancia. Bueno, debe deconstruirse como activista mediático para construirse como estadistas. Y hay algunas señales, son tímidas, pero las hay estas que estamos diciendo y también, por ejemplo, la recurrencia a citar a Alberdi. Alberdi fue el ideólogo de la Constitución argentina a mediados del siglo pasado y es uno de los grandes liberales que tiene la historia argentina. Alberdi, Sarmiento, Leandro N. Alem y otras grandes personalidades del verdadero, genuino y profundo pensamiento liberal. Daba un poco de desolación que en boca de Milei, como lo había sido en el siglo XX, en boca de Alzogaray, los liberales se redujeran a Mises, a la escuela austríaca, a Friedrich Hayek, a James Buchanan, a ese tipo de liberalismo pura y exclusivamente economicista, cuando el liberalismo tiene una matriz fundamentalmente filosófica, porque Adam Smith fue un filósofo, ¿no?, que reflexionó sobre la ética y así empezó su construcción del pensamiento liberal. En un mundo donde el liberalismo ha dado cerebros como el de Karl Popper, el de Isaiah Berlin, eh, entre tantos otros, bueno, que la visión de Milley se redujera a la escuela austríaca era hasta desolador. Por eso, estas señales, esto de citar a Alberdi, es una señal positiva y auspiciosa. Claudio, hablando de señales, el espacio peronista, te lo digo así, vos me lo remarcás o me lo corregís, que ha gobernado estos 4 años, ¿qué señales destacarías en estas horas? Bueno, Miguel, no hay un peronismo, hay muchos peronismos. Acá el más protagónico ha sido en las últimas décadas el kirchnerismo. Las señales que emite el kirchnerismo no son del todo alentadoras. El peronismo, creo, también debe deconstruirse para reconstruirse como algo diferente a lo que ha sido. Debe deconstruirse como de lo que ha sido como oposición en lo que va de la democracia. Fue una destructiva oposición al gobierno de Raúl Alfonsín, fue una destructiva oposición al gobierno de Fernando de la Rúa, fue una destructiva oposición al gobierno de Mauricio Macri. La gran pregunta es si podrá deconstruirse como oposición destructiva para construirse como una oposición democrática, como una oposición verdaderamente pluralista y respetuosa de la institucionalidad, ¿no? O sea, ahí están las dos preguntas. ¿Podrá Milei deconstruirse como extremista que ha sido en sus pensamientos y como violento
en la forma de expresarlo, para construirse como estadista, o sea, para situarse en el centro, ¿podrá el kirchnerismo salir de la posición que tuvo siempre para asumir una posición diferente? Vos me preguntabas, Miguel, sobre las señales de estas horas. Bueno, hay mutismo en la alta capa dirigencial, hay mutismo en Cristina Kirchner, en su hijo Máximo, en la dirigencia de la Cámpora, que son los principales instrumentos políticos del movimiento kirchnerista, pero en el aparato de difusión del kirchnerista, en esa constelación de artistas, de panelistas, de periodistas, de intelectuales, y por ahí se están escuchando señales preocupantes, así también como hay un ruido feo en las bases del mileísmo, para llamarlo de algún modo, y creo que tendremos que empezar a hablar de mileísmo, en las bases se ven grupos intolerantes que salen ya a hacer linchamientos en las redes contra todos aquellos que osen cuestionar tal o cual cosa de Milei. Bien, también se oyen ruidos feos en las redes, en ese activismo kirchnerista que se da en las redes, donde ya vienen preanunciando que a las medidas liberalizadoras de la economía, a las privatizaciones, por ejemplo, las van a responder en las calles con protestas masivas, con piquetes. Esas no son buenas señales de estas horas. Muy bien. Bien, Claudio, muchas gracias por hoy. Nos reencontramos pronto. Hasta pronto, Rosario, hasta pronto, Miguel. Un abrazo. Que pases muy bien, Claudio.